Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en mi experiencia como escritor, una tardecita más de estas calurosas, día 20 de julio, 6:43. Yo desde Gandía, Fernando Lobo desde Cádiz. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Estupendo, eso es bueno, está bien. Pues te voy a presentar un poquito más formalmente para que quienes no te conozcan pues se acerquen un poquito más a ti, a tu música, a tu escritura y a quién eres. Fernando Lobo de Dueñas, escritor, compositor, cantautor y librero gaditano, nacido en Cádiz a finales de los años 70. Hablar con él es abrir una ventana a la palabra que canta y al verso que piensa. Su obra respira sal y pensamiento, desde sus poemarios Diario del niño que quería ser poeta o Pájaro y versos decimales hasta su inclasificable novela de ciencia ficción con toques de humor no sé qué, no sé cuántico, escrita a cuatro manos con Israel Alonso. Sin olvidar su estudio sobre la cultura gaditana, Carnaval Pop. Fue cantante, es cantante, guitarrista, armonicista y compositor del grupo de rock Contrabando entre los años 1999 y 2005. También fue componente fundador del movimiento de canción de autoautor Nuevo Canción Gaditana, junto a Ignacio Lobo, Sergio Carrillo, Jesús Gómez y Nacho Dueñas. Además, es el creador del grupo de creación poética colectiva Guasa Decimal, del que forman parte escritores y músicos como Javier Ruibal, Jorge Drexler, JJ Tellez, Tito Muñoz o Alexis Díaz Pimienta, entre otros, casi nada. Imparte además talleres de escritura creativa donde fusiona su experiencia como autor con su vocación pedagógica. Y al frente de la librería María Zambrano está en Valdelagrana y con la guitarra como pluma. Fernando sigue hilando mundos entre acordes y letras y hoy nos sentamos con él para charlar sin prisas de lo que importa, que es escribir, cantar y vivir. ¿Qué te parece, Fernando? Bueno, muchas cosas, muchas cosas. Pues son las que tú has hecho, Fernando, con lo Hombre, joven que eres, ¿no? qué bonito. Sí, sí, sí. Pues estupendo. Fernando, yo te quería preguntar para empezar así un poquito fuerte, ¿qué es para ti la escritura? Pues la verdad es que es complicado, no sabría muy bien cómo definirlo. Es una manera de expresarme, eso por supuesto, una manera, porque es una mezcla, porque por una parte es una forma de evadirme, pero por otra parte también es una forma de todo lo contrario, ¿no? De intensificarlo todo, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa dialéctica de dos cosas que parecen tan opuestas, diría yo que está la explicación de lo que para mí es. En cualquier caso, y resumiendo, yo diría que la escritura es parte de mí. Si lo queremos decir de una manera más sencilla, a lo mejor. Estupendo, pues lo explicas muy bien. Y la música, ¿qué es para ti la música? Porque en tu vida están muy conectadas la escritura y la música. Pues prácticamente es lo mismo, son dos caras de una misma moneda, si lo queremos decir de esa manera. Pues es mi manera de conectar conmigo mismo y con la gente, ¿no? Creo yo. La manera en la que, no sé, en la que sentirme en cierta forma, pues más vivo, si se puede, valga la hipérbole. Pero en realidad sí es así. Yo soy más yo cuando estoy cantando, por ejemplo, ¿no? Porque con, con la canción salen a la palestra cosas que en el día a día, por lo mejor, no saldrían, ¿no? Entonces, un poquito a lo mejor por ahí va la historia. Y Esto además, es además es una bonito, ¿eh? manera de divertirme también, por supuesto. Es bonito como lo cuentas, porque lo que quiere decir que es tu modo de vida y que esa es la manera de expresarte, a fin de cuentas. Total. Estupendo. ¿Y cuál es el primer instrumento musical que recuerdas haber tocado? Bueno, o sea, tocar. El primero con el que jugué fue un tecladito, mira, que te lo podía hacer de sacar aquí, que el otro día me pinga uno igual de un mercadillo. El Yo, típico yo el Casio, PT-20 era, el PT-20 era el mío, el pues uno de Casio. esos. El mío creo que era el anterior, que era el PT10 o algo así.
El de tantín, tantín, eso es que lo tenía mi abuela, porque mi abuela cantaba en la coral y para ayudársela con con las partituras, pues lo tenía y yo cada vez que iba a su casa, pues jugueteaba con eso, pero vamos, no, eso no pasó a mayores. Y ya el siguiente, el que sí le saqué ya partido, de hecho sí fue la armónica, que yo empecé a tocar la armónica antes que la guitarra. De hecho yo la guitarra empecé a tocarla bastante tarde en realidad. O sea, la gente suele empezar más jovencita. Yo empecé a los 18 años más o menos a tocarla. Es Así difícil que tocar la armónica porque la armónica es un instrumento muy atractivo, ¿no? Cuando alguien ve tocar la armónica, como que se acerca, ¿no? No sí, sé. la verdad es que engancha mucho, pero no, yo creo que no. Depende, hay dos tipos de armónica principalmente. Una es la cromática, que tiene un montón de notas, tiene una palanquita para los semitonos y eso. Esa sí es complicada, esa sí que hay que estudiar. Pero la que yo toco es la diatónica o armónica de blues, que para hacer, es muy resultona. Para hacer algo básico no es necesario mucho esfuerzo, no hay que entender muchas cosas, hombre, ya a base de práctica y viendo lo que hace otra gente, pues se le encuentran más matices, pero para hacer algo básico y echar ratito es un instrumento sencillo, diría yo. ¿Se parece a la hora de tocarlo al pito de carnaval o kazoo, como se suele conocer por ahí, o no? No tiene nada que ver. En el sentido Absolutamente. de que vocalizas, ¿no? ¿O no? No, que va, que va. No tiene En nada la que ver. armónica lo que se hace es soplar y aspirar. O sea, cada boquetito tiene una nota para adentro y otra nota para afuera. No es como el pito de carnaval que lo que hay que hacer es canturrear, ¿no? Eso, No. eso, eso, eso. Es No tiene diferente, nada es que ver, diferente. ¿no? Es que suena la armónica, tal y como lo cuentas, suena complicado. Parece fácil, pero suena complicado. Pero bien, bien. Vale. ¿Recuerdas el momento en el que escribiste tu primera canción? Lo primero fue una tontería en clase con un amigo por... nada, estábamos sentados hablando de no sé quién, que tenía muchos zapatos, que no sé qué, y hice yo, al hilo de esa conversación y del cachondeo, hice una cancioncilla, pero vamos, que era un juego, no llegaba a ser una canción de verdad. La que sí fue ya la primera canción que yo hice y cuando la terminé dije, esto tiene su estructura, vamos, que de hecho la he tocado durante mucho tiempo y la he publicado recientemente, la he rescatado como rareza para empezar con la celebración esta de mis 25 años como cantautor. Es La Granja de Lourdes. ¿Y la Una has canción, escuchado? ¿Y la has sí, escuchado? se la dediqué a mi hermana pequeña cuando nació y vamos, al poquito de nacer, al tiempo de cuando era una niña. Y esa sí que salió una canción entera con entidad y yo dije, bueno, siendo una canción infantil como es, pero aún así también tiene su contenido y su lectura si se quiere uno parar y rascar un poquito, debe tener todo su trasfondo. ¿Qué edad tenías tú entonces? Pues esto fue antes de tocar la guitarra, podía tener 17 años más o menos, creo yo. Yo es que me parece, ya no solo la canción, que lo es, pero me parece un acto de hermano hermoso, de verdad, te lo digo, es muy hermoso. Yo tengo una hermana pequeña. Yo, bueno, también con mis tonterías y mis cosas, pues le dedico una canción, haciendo un poema, tal cual, ¿sabes? Pero ahora ya más mayor, obviamente. Bueno, más mayor, obviamente no, porque tú lo hiciste con 17 años. Claro. Pero que me parece un acto muy hermoso, de mucho cariño, de mucho amor. Y la verdad es que la canción en La Granja de Lourdes, que tiene, no sé, el dibujo, la portada, ¿quién la ha podido hacer? Si es de tu Pues hermana, Lourdes, si es tuya. es un dibujo de ella de aquellos tiempos que lo tengo en casa enmarcado y digo, bueno, pues para hacer la portada que lo mejor es aprovecharlo, ¿no? Tenía Es todo el que está sentido. estupendo. Y lo tenemos, para quien quiera verlo, en fernandolobo.bandcamp, bandcamp.com. Y en el track, o sea, la pista es En la Granja de Lourdes. Y ahí se puede escuchar la canción, que también está en YouTube. Entiendo que también estará en Spotify, que te he visto también que estás por ahí. No, esa no está en Spotify. Esa como primicia la he lanzado solo
en Bandcamp. Ya más adelante sacaré un disco de rareza con unas cuantas canciones si estará ese en Spotify, pero ahora mismo exclusivamente en Bandcamp. Pues a mí me ha gustado mucho. Hablabas del humor, Fernando. Antes hablabas del humor. ¿Cuánto humor tiene que tener un músico, un escritor en una presentación, un músico sobre el escenario, para que al menos la gente esté atenta a lo que dice y tenga un golpe, como decimos en Cádiz, cada cierto tiempo? Yo creo que no es obligatorio. De hecho, últimamente estamos en un bucle de que parece que por narices hay que ser gracioso y hay que levantar la risa y yo creo que no es así. Que, que eso simplemente va con la personalidad de cada cual. A mí me sale como cosa natural porque soy así, porque me gustan las pamplinas, me gusta sacarle punta a las cosas. Pero no creo que sea algo imprescindible, ¿no? De hecho, incluso cada vez me gusta más la gente que no lo es, que no intenta ser gracioso todo el rato. ¿No? Lo valoro en este tiempo que ya te digo, que parece que es que todo el rato hay que estar. No, pues hay momentos en los que hay que estar tranquilo, reflexivo, no sé qué, y eso también es un registro que tenemos que incorporar bueno, a la cotidianidad, que no hace falta estar todo el rato como si no hubiéramos comido miliki, ¿no? No. No, no hace falta. Además, yo últimamente lo digo mucho, más vale caer en gracia que ser gracioso. Y el que no es gracioso, el que es malaje, picha, pues malaje, tiene su gracia igual y lo queremos igual. O sea, es que la gente, es lo que tú dices un poco, ¿no? No hay por qué ser gracioso. Hay que simplemente ser uno mismo y saldrá la manera natural todo el mundo tiene gracia de alguna manera, pienso yo, ¿sabes? Claro, claro. De Lo hecho, a que mí pasa es me gusta mucho la gracia seria. La gente que es muy reposada, que no sé qué, que no hace un gesto más destacable que el otro, pero están soltando ahí, eso a mí me gusta mucho. estupendo. Te quería preguntar también, porque yo la gente que viene aquí y son músicos, he tenido a Juan Ramírez Biederman, he tenido a Sebastián G. Sancho, a David García Alba, he tenido a varios músicos aquí, algunos de ellos de Cádiz y demás, y a mí me gusta preguntaros cuando venís aquí, ¿cómo influye vuestra faceta de compositor a la hora de escribir? En tu caso, pues te diría más escribir poesía, ¿no? Pues no sé yo, o sea, no creo que influya. Bueno, a lo mejor podemos tener un sentido del ritmo más interiorizado, quizás. No sé, eso más bien tendría que decirlo quien, quien nos lea, ¿no? Pero Pero el no, ritmo y la rima tiene mucho que ver también. Y a vosotros os saldrá de manera un poquito más natural, ¿no? pero no sé si es por la música. No lo sé, no Es sé que tú decir. aparte le das música, porque tú en tus primeros compases ya en el Albanta Club, mitiquísimo, fabuloso, ya ponía música ahí a las letras, ¿no? Con tus compañeros, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Pero bueno, que lo que no son canciones, no sé si la música le influye. O sea, la prosa que yo haya escrito o a lo mejor eso, una cuestión rítmica que sí puede ser que esté más presente que en alguien que no tenga oído, ¿no? Por decirlo así. Estupendo, estupendo. Y yo considero que muchos poetas sueñan con ser cantantes y muchos cantautores con ser poetas. ¿Qué relación encuentras tú entre la música y la poesía? ¿Hay relación? Hombre, claro que hay relación. De hecho, es que la poesía surge de mano de la música, ¿no? La primera poesía, pues es cantada, ¿no? Desde la Odisea, que realmente tal, hasta, yo que sé, un montón de... vienen de la mano. Entonces, llega un momento en que se intenta, no sé muy bien por qué, separar una cosa de otra, cuando no tiene por qué haber diferencia. Claro, es verdad que sí, que se puede hacer una poesía y se hace con verso libre, no sé qué, pero al final todo lo que distingue a la poesía de la prosa son rasgos que son musicales, el ritmo, la prosodia, los acentos, todo eso son rasgos musicales, ¿sabes? Entonces no se puede separar una cosa de la otra.
Porque no, porque si no estamos hablando de prosa. Aunque un verso sea libre, tiene que tener un ritmo interno que la misma palabra lo dice, el ritmo, pues es una cuestión de música. O sea, que está totalmente ligado. No se puede separar una cosa de la otra. ¿Fernando Lobo es un trovador entonces o no? Bueno, si lo queremos ver así, sí, claro. Sí, estamos. Al final venimos Porque de. yo en el Pai Pai te veo con tu aire de trovador. A mí me gusta cómo Bueno, lo haces en tus actuaciones. sí, no sé qué implicación puede tener realmente el término de trovador, pero sí, una persona que va contando cosas en verso y con música, ¿no? Si nos traducimos a eso, tal cual, al final. Exacto. Yo lo he visto de esa manera y me parece que está muy relacionado, como tú has dicho, la música y la poesía. Y en tiempos antiguos ya se vinculaba, como decías tú, en la Odisea, en la Eneida y demás. Pues de alguna manera los cantautores tienen que tener un puntito de trovador, ¿no? Claro. Pienso yo. Y yo leí en una entrevista tuya que tu compromiso está en conectar con la gente. Algo que muchos escritores, pues, nos preguntamos cómo se hace, porque yo también escribo, ¿no? Y a veces, pues, eso del humor en las presentaciones, como te decía antes, ¿de qué manera se puede conectar con el lector o el espectador en el caso de un concierto sin parecer forzados? Pues yo creo que en el final de la pregunta estás dando la clave, haciendo las cosas con naturalidad y sin hacer trampa. Yo creo que al final es eso. Siendo honesto, yo creo que es la manera con la que se conectan con la gente. Y después ya a nivel técnico, pues claro, cuando uno hace una canción tiene que tener en cuenta una serie de parámetros que ayudan a que la canción sea más comprensible. No estamos hablando de hacer canciones facilonas, sino de que la estructura ayude a que llegue, que no, en fin, yo creo que un poco es eso. En realidad la honestidad, porque si eres honesto, pues, la gente yo creo que se da cuenta cuando o por lo menos mucha gente, se da cuenta cuando uno haciendo, o sea, o Impostando, ¿no? Digámoslo así, ¿no? cuando no. Yo creo que un poquito esa es la clave, o quiero creerlo. No, sí, está bien. Tú has musicalizado textos de otros autores y uno de los Claro. ejemplos más bellos que yo la he escuchado es tu canción Lo que pasa es que te quiero, que a Sí, mí me fascina esa canción. Yo la he escuchado varias veces, ¿eh? bueno, Yo cuando me diste tu sí empecé a investigar y tal y digo, voy a ver la música, las canciones y demás que ha hecho Fernando y aquí hace una colaboración, ¿no? O utilizas la letra de uno de los poemas de Gloria Fuerte y con tu música, pues la cantas. Lo que pasa es que te quiero. Os sugiero que la escuchéis, que la busquéis en YouTube y la escuchéis, porque está muy bien. ¿Cómo surgió esa conexión entre tu música y la poesía de Gloria Fuerte? bueno, primero porque a mí me encanta, siempre me ha gustado Gloria Fuerte, desde el punto y hora en que descubrí su poesía adulta, ¿no? Porque la poesía infantil, en nuestra generación, pues, ¿no? La tenía muy presente porque salía en la tele, cuando éramos chicos, todas esas cosas. Pero cuando yo me entero de que tiene una poesía también adulta y la descubro, me fascina, me deja, vamos, me encanta ese estilo, ese punto que tiene que es muy profundo, pero a la vez es muy juguetón, parece naif, pero en el fondo tiene un mensaje tremebundo. Entonces, pues ya desde mis primeros ejercicios con la guitarra, no, eso, pues me acerqué a poemas suyos. Y esto viene porque yo en realidad yo vengo de una tradición, ¿no? O sea, yo he escuchado a muchos cantautores que han trabajado eso de la música, o sea, de la poesía cantada, ¿no? Desde Paco Ibáñez, que es el gran icono de eso, hasta, yo qué sé, Serrat, con Miguel Hernández, en fin, con varios poetas, ¿no? Porque no solo están esos discos míticos, también en sus discos eh, con canciones suyas hay algunas cosas por ahí, de Benedetti también. Yo que sé, a Pedro Guerra, que también en su momento sacó un disco con Ángel González, sí, en fin, Amancio Parada.
eso está ahí y entonces siempre, y como me gustan los dos mundos, yo creo que está muy bien alimentarse de eso, ¿no? De lo que han escrito otros. Y aparte, hay muchas veces en las que uno lee un texto y se siente identificado y dice, a ver si es que está diciendo lo que yo quería decir y cómo quería yo decirlo. Para que me voy a poner yo a escribir nada si ya está aquí, ¿no? Pues venga, pues le ponemos música. Y a la vez es una especie de homenaje, ¿no? A gente a la que uno le da un valor y gente que aporta mucho, ¿no? Yo creo que Claro. un poco ese es el resumen de todas las motivaciones que me llevan a eso. Eso está muy bien porque, como te comentaba antes, el cariño que le pones a lo mejor en la granja de Lourdes, porque obviamente se la dedicas a tu hermana, tiene cierta influencia también de ese homenaje a Gloria Fuertes, veo yo, ¿no? Completamente. Está súper presente. Y María Elena Walsh, ¿no? La cantautora de Argentina, que conocimos aquí sus canciones a través de Rosa León. Sí, Rosa León, otra grande, ¿no? Que también nos acompañó en nuestra infancia, ¿no? Ese mundo, pues sí, claro, eso permea totalmente en esa canción. Perfecto, perfecto. Ya te digo yo que me gusta mucho eso. Fíjate tú cómo hemos llegado a la relación entre la canción que compusiste para tu hermana y Gloria Fuerte. Qué bien. Que todo encaja como un puzzle sideral. Sideral, sideral. Luego hablaremos de los siderales en otra hora tuya de prosa. Bueno, vamos a pasar a esa pregunta, porque tú normalmente has escrito poesía, pero con no sé qué, no sé cuántico, te lanzaste a la novela de ciencia ficción y diría que humor, ¿no? Junto a Israel Alonso. Ahí está, ahí está. Enséñala un poquito más, Fernando, no sea tímido. Sí, claro. Por aquí, por este lado. Ahí, muy bien, muy bien. Háblame un poquito de cómo fue escribir a cuatro manos con Israel, el tipo de conexión que hay que tener con alguien para escribir a cuatro manos. ¿Qué nos cuentas en esa obra? ¿Cuál fue vuestra intención? Pues la intención fue divertirnos, simplemente. Israel es un tipo muy creativo también. En aquella época pasábamos mucho tiempo juntos y compartiendo. Mira, yo he escrito esto, yo he escrito esto otro, no sé qué. En aquellos tiempos también hacía canciones y tal. Y bueno, un día charlando, jaja, oye, pues nos faltaría hacer una novela. Y a mí eso siempre me dio mucha pereza porque escribir una novela requiere mucha, qué sé, un poema es una cosa breve y que tú escribes uno, mañana me escribe otro, pero una novela necesita un desarrollo y me parecía a mí que un esfuerzo que no sabía yo si estaba capacitado o si estaba dispuesto a ello. Capacitado seguramente sí, pero bueno, no sé si yo... Y lo dije así, medio en broma, bueno, no sé, que sí, venga, vamos a hacerlo, venga, yo empiezo, yo escribo X páginas, te lo paso a ti, tú escribes otras tantas y vamos así hasta donde lleguemos. Y mira, pues al final la terminamos y sí, quedó simpática y tuvo su acogida en Cádiz, ¿no? Sobre todo, tuvo su... Es localista, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Bueno, localista porque la editorial es de Cádiz, pero en realidad lo local es universal. El libro lo puede entender cualquiera, igual que yo leo 100 años de soledad y no he estado en mi vida, ¿no? Yo qué sé, en el lugar en el que se desarrolla, ¿no? Sí. Eso del localismo siempre es relativo. Pero bueno, que sí, que tiene muchas claves que si las conoces, pues te va a hacer más gracia todavía, por supuesto. Claro, claro. Pero bueno, un poco esa. Y el método, de verdad no hubo mucho método porque íbamos más allá de que X páginas cada uno en cada turno. Ese era el único método, porque lo demás, bueno, queda implícito que hay que intentar que no se vean las costuras, que el estilo sea uniforme, que no vaya dando saltos, pero más allá de eso, pues también jugábamos, de repente uno dejaba la acción en un punto y el otro, por lo menos esa dirección no tal, y tiraba por otro lado y entonces eso hace que sea muy dinámico y
y que nos vayamos sorprendiendo el uno al otro y que de repente pues también al lector eso le sorprenda, porque yo creo que estas cosas multiplican cuando dos personas se ponen a crear juntas o varias personas, y eso lo he comprobado yo con más cosas que también es, ¿no? Esto de la escritura. Siempre, claro, hay que dejar el ego a un lado, porque hay veces que a lo mejor Sí. tú tienes una idea que te encantaría que esto fuera por... Pero la otra persona tira por otro lado y bueno, pues hay que asumirlo, pues venga, pues hemos venido a jugar y esto es lo que hay. Entonces, ese ejercicio sí que hay que hacerlo y yo creo que es muy sano y creo que nos aporta mucho también, ¿no? Y es bonito, ¿no? Entrar en esa dinámica de decir, bueno, espérate, pues esto va a ir por ahí, pues vale, pues ya le pegaré yo un toquecito a mi aire, pero tengo que seguir este camino porque es el que nos hemos propuesto, ¿no? Y la conexión con Israel, mucha, ¿no? En aquella época, fíjate, estábamos todo el tiempo juntos, salíamos juntos y frecuentábamos el mismo hogar, no sé qué. Sí, sí, yo creo que eso ayuda también, ¿no? Dos personas que no se conocen, que no saben por dónde va la cabeza de cada cual, es más difícil, ¿no? Puede pasar también, ¿no? Pero Sí. cuanto más conozcan las personas, más sabe uno, pues eso, pues, este va por aquí por esto. Pues vale, pues entonces yo le voy a poner esta guinda por aquí a ver por dónde la tira él, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que es importante esa conexión. Me imagino que también sin conocerse de nada, pero Sí, sí, bueno. puede pasar, pero quizás pues es diferente, ¿no? Es como el amor a primera vista o el sexo a la primera noche, ¿no? No es lo mismo conocer a una persona y conjuntar sabiendo cómo os conocéis que surja de una manera un poquito más accidental, ¿no? Yo creo que es esencial que haya un buen rollo entre los dos autores para poder escribir a cuatro manos y salir el producto tan bueno que conseguisteis vosotros con las ilustraciones de Mel, no Sí, sé qué, no sé cuántico, y el prólogo de uno de los grandes del carnaval, José Guerrero Roldán Yuyu. la verdad que estuvo fino el Yuyu con el prólogo, le quedó súper simpático. Y las ilustraciones de Mel, para que hablar, maravilloso. Hombre, ya te digo, es que se ve la portada, que también invito a la gente a entrar en tu perfil de Facebook y seguirte, y se ve ahí la ilustración con unos toques de los de antes y demás, y con también una frescura a la vez, y se ve ahí, pues se resume la obra muy, muy bien. A mí me ha gustado la ilustración mucho, y entiendo yo, lo mismo hay más ilustraciones dentro, ¿no? ¿O no? Sí, exacto, sí. Perfecto. Y ¿cómo dirías tú que antes hablábamos de aquellos inicios tuyos por el año 2000, finales del año 2000, en el legendario Club Alavanta, que yo he ido allí de joven, que Claro, enfrente, si no me recuerdo mal, estaba el Harpo, o sea, que era eso ya otro club pequeñito que hacía esquina también enfrente del Albanta, que muchas veces íbamos de un sitio a otro. Yo por lo menos cruzaba la calle, ¡pam! Al Harpo, del Harpo al Albanta. Y el Albanta pues era mitiquísimo, ¿no? Y tú allí empezaste junto a Lolo García, Daniel Cernadas, en un concierto que fuiste invitado de Manuel Bienvenido, si sí, no me equivoco. sí, exactamente. Eso lo has visto en las redes, ¿eh? Sí, Sí, eso fue hombre, claro. Eso lo he ya, visto en tu perfil. sí. Ya antes, ya también en el Almanta, con Nacho Dueña, que además es tío mío, que en aquella época pues tenía una actividad como cantautor tremenda. Él había sido parte de la trova gaditana, ¿no? Que al final es Claro, pero de... la trovada gaditana tocada por mi época en la facultad, ¿eh? Exacto, eso es, Yo sí, de conocí a tu tío, yo pensé al ver tu segundo apellido, digo, ¿tendrá algo que ver con Nacho Dueña? Y sí. entonces empecé a investigar y vi que era tu tío. De hecho, la Facultad de Filosofía y Letras tiene mucha importancia en el surgimiento de aquel movimiento, ¿no? El caso es que eso, que él venía de ahí y tal, y bueno, entonces, claro, las primeras veces que yo empecé, bueno, en realidad hay más cosas antes, pero bueno, a nivel cantautoril, yo en algunos conciertos suyos él me invitó a cantar, pues, alguna canción de Pablo Milanés con él, alguna canción suya, si no recuerdo mal. Entonces ese fue el rodaje.
También antes, en el año 98, por ahí, yo estuve cantando un tiempecito en un grupo que se llamaba Cara Oculta, que yo ahí no hice nada más que llegué a poner una letra en una canción porque me la pidieron, pero ahí yo simplemente iba de cantante, un grupito de rock y eso. Y hicimos un par de actuaciones también. Y aparte, pues en la coral de la Universidad de Cádiz también estuve 4 años. Y creo que fueron mis primeras experiencias de eso, de cantar en directo, ¿no? Frente a un público. Más allá de cuando era chico que estaba en el coro de la iglesia del barrio, que bueno, lo típico, ¿no? Que al final era, bueno, una manera también de sociabilizar, ¿no? Cuando uno era última infancia, primera adolescencia, ¿no? Pero sí, la cosa fue así. Y entonces llega un momento en que, eso, por el año 2000, Manolo Bienvenido, hace tiempo que no lo veo, por cierto, y que no sé nada de él, pues él hacía sus canciones y daba sus conciertos, tal, y coincidíamos mucho, también nos llevamos bien, y yo ya estaba empezando ahí a hacer mis primeras canciones, tendría a lo mejor 4 canciones o 5, y me propuso, esto se estila mucho entre los cantautores, yo llamo la ley del cantautor, ser un concierto de un cantautor. Hay alguno en el público, lo más probable es que sea invitado automáticamente para que cante algo, ¿no? Entonces esto fue con más premeditación y alevosía. Un tipecito antes oye, mira, ¿te apetece? Ah, pues sí, mira, qué guay. También es la manera tenía ganas de soltar ya, de probar esas canciones que tenía, ¿no? Y nada, lié a este par de amigos, a Dani y a Lolo para que me acompañasen, para que no ir tan solito y para que aprovechando que allí había un teclado y que no sé qué. Venga, vamos. Y montamos y la verdad es que fue divertido, fue divertido. ¿Y la evolución tuya desde entonces hasta hoy, cómo ha sido? ¿Cómo la ves tú? Hombre, imagínate, ¿no? Algo he aprendido en este ¿Algo tiempo. aprendido? Hombre, algo sí. En el estilo y demás te ha ayudado mucho, es decir, ¿qué es lo que has aprendido? Háblame un poquito de lo que has aprendido, ya que te ha enseñado la vida y la música para no decirle tú, para sentirte orgulloso, para que se sienta orgulloso ese Fernandito Lobo del que está hoy aquí. Bueno, he aprendido. En realidad muchas veces parece que uno no aprendió nada en el sentido de que cada canción y cada concierto es como empezar de cero, ¿no? Si nos ponemos estupendos. Pero bueno, sí es verdad que yo qué sé, por ejemplo, con la guitarra, pues he aprendido más cosas, uso acordes y ritmos que no usaba en aquella época, el rodaje te da, toca con un aplomo que no tenía en aquel momento, porque te imagínate, el primer concierto, la guitarra temblaba, que parecía que estaba viva, me encontraba era una cosa, un agobio. Sí, sí. Eso, se aprende sobre todo a eso, a estar en el escenario sin perder naturalidad, pero con más aplomo y más tranquilidad. Y después, a la hora de componer, pues yo qué sé, con todo lo que lleva uno leído y escuchado en todos estos años, pues también se aprende a afinar más lo que se dice, hace más, no sé, a que el verso sea más preciso. Aunque no sé, yo creo que también por otro momento, o sea, por otra parte, cuando se empieza, se tiene también una frescura que tiene su punto y su encanto y que hay que intentar no perder por otro lado, ¿no? Entonces, yo que sé, he aprendido un montón de cosas. Eh, pero sí conservo, yo creo que cosas que ya tenía en ese momento, que era pues, el humor, como estábamos hablando, la chispa, las ganas de hacer las cosas bien, el intentar hacer unas canciones que no sean típicas, eso ya estaba ahí. Yo lo he ido desarrollando con el tiempo y creo que adquiriendo más herramientas que no tenía en aquel momento, pero lo básico yo diría que ya estaba ahí. Pues yo voy a aprovechar para darte la enhorabuena, que no lo he hecho todavía, creo, pero yo me gusta hacerlo no una vez, 2 y 3. La enhorabuena por estos 25 años tuyos, porque 25 años son 25 años, ¿eh? Porque nos podemos hablar de 25 años de casado, 25 años de amistad, 25 años de tal, 25 años de cual, pero 25 años en los escenarios, componiendo, escribiendo, cantando. Échale, échale.
La verdad es que sí, la verdad es que sí. Al final, yo creo que está bonito hacer esto porque es una manera de pararse y valorar lo que se ha hecho y recapitular y decir, mira, en verdad han pasado un montón de cosas que no sé, que no le pasan a todo el mundo y que está guay valorarlas y deleitarse por un momento y ya después pues seguir para adelante. Pero ese momento de decir, oye, mira, qué buenos ratitos hemos echado, ¿no? Yo creo que Crecimiento, nos lo ¿no? merecemos, nos lo merecemos. Crecimiento personal y crecimiento de todo tipo. Una pregunta que me ha surgido mientras tú me comentabas estos de los 25 años. Es decir, yo, por ejemplo, estoy frente a ti, ¿vale? Fernando Lobo, alguien que lleva 25 años en la música, alguien que yo le pregunté el otro día, Fernando, ¿tú quieres una entrevista tal? Muy cercano. Alguien que tengo aquí y que ha sido muy fácil todo contigo. Tú te has encontrado en los escenarios, porque es lo que se suele decir, que al final detrás de todo artista, detrás de toda gran diva, detrás de todo gran divo, hay una persona. ¿Tú te has encontrado esa cercanía, esa familiaridad y todo lo que yo he sentido presente cuando ha llegado a conocer a los grandes y a las grandes? Pues la verdad es que la mayoría de las veces sí, por lo menos en el ámbito en el que yo me muevo. Bien, es verdad que a veces no a la primera, porque claro, cuando uno es un chavalito y se planta delante de, yo qué sé, de X, pues claro, es normal que no haya del tirón una conexión porque, bueno, que no tiene por qué haberla. Pero con el tiempo, yo la verdad es que es una de las cosas que me encanta y que valoro mucho y que me alegran mucho, ¿no? De, de lo transcurrido en estos años, es que viví momentos lindos con gente a la que admiro mucho. Momentos que a lo mejor han sido solo, pues yo qué sé, con Pablo Milanés, el día que lo teloneé, pues un ratito antes, tuvimos una pequeña conversación, nos dimos un abrazo súper bonito, no sé qué. Entonces son cosas que tú dices, Guille, un señor que yo he estado escuchando toda mi vida, que para mí es un ídolo, que de pronto haya ese momentito, tío, pues eso se va conmigo ya para los restos, ¿no? Y así Lo pues, las importante, cosas, ¿no? claro. Lo importante que a lo mejor es un acto cotidiano que tienes tú a lo mejor con cualquier persona, que un referente como para ti tenga ese detalle contigo. Y es lo que digo yo resalto mucho en este espacio la humildad, tío. O sea, para mí la humildad es la base de toda persona. Tú puedes estar donde quieras, pero yo creo que hay que ser humilde, ¿no? Y eso yo lo valoro muchísimo. Claro, claro, sí, sí, sí. No todo el mundo lo es, porque también se encuentra uno por ahí gente que... Pero es verdad que es un tópico, pero no por repetido deja de ser cierto, por lo menos en muchas ocasiones, que quien es más grande de verdad tiene menos rollazo. Hablando claramente y pronto en lenguaje gaditano, el rollazo que pega la de Peña a veces. Sí, 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 sí. Estupendo, estupendo. Yo te quería preguntar, tú publicaste tu primer poemario en 2013, que ya ha Sí, llovido también, estamos hablando de hace 12 años, pues casi sí. nada. Diario del niño que quería ser poeta o pájaro. Lo primero que me quiero es, eso es estupendo, sobre todo el título, tío. La ilustración es muy chula, mírala, mírala. Este soy yo de chico. Ahí está. Ese es el Fernando escrito de La Granja de Lourdes. No, antes. Un poquito antes y todo. Pues fíjate tú. Tú publicaste tu primer poemario en 2013. Diario Ujú. del niño que quería ser poeta o pájaro. Vuelvo a repetir el título porque me ha encantado. Diario del niño que quería ser poeta o pájaro. Cuéntame un poquito sobre ese título, primero, por favor. Bueno, la verdad que tiene mucho para sacarle jugo. Lo primero, bueno, Ahí yo no está. sé si ya después de eso no he vuelto a ponerle un título largo a nada. Ya después todo han sido títulos cortos, pero es un resumen bueno, una cierta búsqueda en lo que yo busco en el arte, ¿no? Primero, no perder eh, lo que hay que conservar de infancia, ¿no? En el sentido de tener los ojos abiertos a la sorpresa, al aprender de todo y tal, eso por un lado, lo del niño. Después lo de poeta es obvio, porque bueno, me interesa la poesía y quiero escribir y quiero tal. Y pájaro, porque el pájaro canta, ¿no? Y vuela, ¿no? Pues todo eso, ¿no? La ganas
de cantar también, las ganas bueno, de volar también, ¿no? De alcanzar tu propio camino, ¿no? Un poco todo eso es lo que está encerrado en ese título, diría yo. La imaginación, ¿no? El volar es imaginación, al fin y cuentas. También, sí, sí, sí. Todo eso. ¿Y qué queda de ese niño que quería ser poeta o pájaro dentro de ti hoy en día? Hombre, yo diría que bastante, ¿eh? No, la vida adulta no ha conseguido doblegarlo del todo. Eso, estamos ahí en la lucha de no perderlo nunca. Y yo creo que de momento lo he conseguido. Hombre, obviamente también con las cosas de eso, de persona mayor, porque es inevitable y también necesario, ¿no? No vamos a estar todo el rato como en el patio del colegio. Pero yo creo que como diría yo, no sé cómo hacer la metáfora sin que suene cursi, pero esa gotita de eso, de infancia, Ponte cursi, Fernando. de Estamos saber aquí para eso, divertirse con hombre. las cosas, de lo que te comentaba antes, ¿no? De la capacidad de sorpresa y la capacidad de aprendizaje, la capacidad del juego, por supuesto, muy importante. Yo creo que todo eso está ahí y yo creo que eso es lo que hay que defender, ¿no? En cada uno, porque si perdemos eso, al final nos convertimos en unos seres grises que no tienen interés ninguno, por lo menos desde mi punto de vista. Eso me lleva a una pregunta que me acaba de surgir también, que es, yo te quería preguntar, porque dentro de nuestros berrinches, de nuestras bromas a veces infantiles y tal, con los amigos y tal, dices tú que esto no ha tenido gracia, ya, pero se me ha ocurrido, ¿no? ¿Somos siempre niños, Fernando? ¿O no? No todo el mundo, ¿eh? No todo el mundo. Pero es bonito ser un niño Hombre, claro, claro, está durante bien. toda tu vida, digámoslo así, o que la gente te vea como alguien con alma de niño, aunque tú crezcas, y a veces pues nos ofusquemos o hagamos la bobada esta que te he dicho yo, ¿no? De, pues le voy a echar un jarrón con agua por encima. Tonterías, ¿me entiendes? Un niño cabrón tampoco tiene gracia, pero un puntito de gamberrismo sí, pero claro, siempre sin perder el respeto y sin molestar. Bueno, Exactamente. hay gente que se merece que les molesten, desde luego, pero bueno, como decía, como decía Rosendo, que a veces hay que estar loco por incordiar, ese es otro punto, pero bueno. Sí, sí, sí. Yo me refería a eso, justamente en los amigos y tal, pero bueno, me has respondido a la pregunta y te quería preguntar por tus versos decimales, porque ahí remiten a la tradición oral, al arte de la décima popularizada por el escritor Vicente Espinel. ¿Cómo nace esta obra? Bueno, este libro surge porque yo antes de eso, yo siempre escribí mi poesía era muy, o sea, no tenía técnica, o sea, no era intuitiva, ¿no? Era verso libre, la que si había un ritmo y si había una rima, y en las canciones igual, pero sin una cosa que iba saliendo naturalmente y que bueno, o autodidacta, o que yo me ponía mis propias, o me inventaba un tipo de estrofa, porque la primera sale así, pues la siguiente obviamente tiene que ser igual para que haya una tal. Pero no me había entrenado esa faceta, ¿no? Pero tenía esa inquietud, porque yo, mmm, sobre todo me pasaba, y me pasa, pero como hablando del momento de ese pistoletazo, me pasaba mucho con las canciones de Crae, que sonaban, digo, que aquí hay un engranaje perfecto en el que está todo súper bien ensamblado y me gusta mucho esto que está pasando aquí. Digo, pues yo quiero intentar entender eso y quiero intentar también llegar intentar llegar a conseguir eso. Y bueno, pues voy a estudiar métrica, ¿no? Voy a estudiar métrica. Esto parece como si uno encara codo, pero no, es practicar, jugar, lo que volvíamos antes. Que al final es la mejor manera de, perdón, la mejor manera de aprender. Entonces, bueno, en un momento dado, si nos retrotraemos al pregón que dio Drexler en Cádiz, en los carnavales de Cádiz, que fue, yo creo ¿Qué que fue por ahí, el 90 y tanto? no, fue el año 2000, no me pregunté, ahora mismo de memoria, mira que no me acuerdo, pero vamos, 2000, Sí, bueno, 2000 y algo.
Vale, 2000, vale, vale. Yo pensé que fuera el 90 y largo, pero no, vale, no, vale. no. Que va, que va. Que va, que va. En el 2000, no me acuerdo si. Es que no voy a decir la fecha porque. No, 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 esto lo La busco yo memoria en San Google 2013, ¿no? Eso, 2013. exactamente. Iba a Pues decir sí que es más 2012. reciente, mucho más reciente de lo que yo creía. Sí, Vale, sí, vale, sí. vale. Aquí está. Sí, sí. Entonces, bueno, él en sus intervenciones usaba la décima. Todo lo que él contaba estaba escrito en décima. Y yo veía que eso funcionaba súper bien. Digo, es que esto suena súper bien. Y aparte también conocí a Alexis Díaz Pimienta en una, no me acuerdo si fue el mismo año, si fue antes, no me acuerdo ahora mismo que fue antes, pero vamos, por ahí, por ahí. En una noche de la literatura en Rota que toqué yo, aquel año tocó Sabina, tocó Serrat también, y yo formaba parte del cartel, y también estaba Alexis Díaz Pimienta, que es un, para quien no lo conozca, un repentista cubano, también escritor, también poeta, pero bueno, en ese momento, en ese acto, lo que practicó fue el repentismo, que el repentismo no es otra cosa que improvisar en verso. Qué Y él, difícil tiene que ser eso, por favor. claro, y concretamente en décima, ¿no? Que es una cosa que se usa mucho en Cuba y en otros países de Latinoamérica. Entonces, esas dos cosas me hicieron plantearme que, bueno, a lo mejor la décima puede ser una buena manera de entrar en esto y efectivamente me puse y durante un tiempo dije, bueno, me propuse la dinámica de escribir una décima al día. Una al día, sea, aunque la temática sea una tontería, aunque sea una anécdota, aunque sea, pero una al día para ir puliendo y ya a raíz de ahí pues ya otro tipo de estrofas, el soneto también, o sea, ya un poco ya picoteando todo, pero ese fue el germen del libro realmente. Y ya llega un momento en el que, porque en el libro hay una sección de poemas de décimas escritas con otra gente. Llegó un momento en el que escribía una al día y cada semana una a medias con alguien. Pues alguien algún escritor, poeta o cantante, lo que fuese, quien se me ocurriera en la semana en concreto. Y, en fin, esto tiene que ver con que la cosa llevó a que formó un grupo de WhatsApp que al final llevamos ya 10 años, que se cumplen este año, y tiene que ver también con lo que hablábamos al principio de crear en colectivo, ¿no? Y bueno, pero vamos, que el libro surgió así, y es una compilación de las mejores décimas que escribí en esa etapa y algunas de las décimas colaborativas. Así que eso fue. Pues mi enhorabuena por ese libro, porque también te tuvo que tomar su tiempo y su, digámoslo así, su estudio, porque no es fácil hacer un libro de décimas. Es que yo tampoco lo he visto tan difícil. Es meterte en la estrofa y bueno, y asimilar todo el tema de la métrica, eso que al final es lo que te digo, jugando no es tan difícil, jugando y teniendo y estando pendiente, claro. Es verdad que hay gente que se lleva toda su vida escribiendo y no lo hacen técnicamente bien, porque no Claro, le ponen el cuidadito que le ponen. Pero bueno, claro. si se le pone cuidadito, no es tan complicado. Realmente, por lo menos a mí no me lo. Vamos, que parece que muchas veces los artistas se tienen que echar pisto de que parezca que uno hace especialísimo. Sí. Bueno, se te puede dar mejor y ser difícil para otro, que es lo que tú comentas. No obstante, quería también comentar que tú has hablado de Javier Cray y tú tienes una canción, no sé si dedicada a él, pero se llama Ella y Cray. ¿Cómo surge esa canción? Mira, esa canción, la Y verdad que es que estupenda, perdóname que te interrumpa, pero es estupenda. Es otra de las que he escuchado varias veces porque he dicho, qué bonita es esta canción. si me interrumpe para echarme flores no hay problema ninguno. Perdona, lo siento. Que va, que va. No, esa canción es una canción que cuenta la historia real de una cosa que sucedió en el último, la noche, el día del último concierto que dio Crae en Cádiz. No, ni más ni menos, es eso, es una historia real que cuento en verso y, por supuesto, siguiendo el estilo o acercándome al estilo de Crae, tanto en la música como en la métrica y en la manera de contar las cosas, en el sentido de que cuento una cosa que es seria, pero tiene un toquecito ahí
WhatsApp implícito, ¿no? Que está ahí, o de una cierta, no sé cómo decirlo, no es ironía exactamente, la verdad que es difícil de calificar, pero una cierta gracia, ¿no? Una búsqueda o una pretensión de gracia. Eso es lo Y que entiendo yo que será una de tus creaciones que, dedicado o basándose en ese concierto, será una de las que tú te sientes también más orgulloso, ¿no? Aparte de sentirte de todas, orgulloso, obviamente. Hombre, sobre todo porque en esa canción cuento una historia de amor también que todavía dura y que es la más linda de mi vida, ¿no? Entonces, A ver, pero eso, a todo, ver, cuéntame un todo. poquito más sobre esa historia, hombre, No, va, no, venga. no, que entonces me pongo cursi. No, no, sí, sí. Hombre, pero a No, ver, pero sí, estoy muy orgulloso de esa canción porque creo que conseguí lo que estaba buscando. Buscaba que un sonido y lo conseguí. La letra va por donde tal. Sí, estoy. Y sin embargo, solo la toca una vez en directo, pero bueno, estos son cosas, caprichos de la música. tampoco tiempo tiene esa canción No es que o que tenga no. tampoco tiempo, sino que, bueno, los repertorios tienen, en fin, no tengo mi propia filosofía con los repertorios y no siempre me ha encajado, no sé, no he encontrado Esa el momento. canción en tu repertorio, quizá, ¿no? Claro, sí, 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 porque Vale, necesita su momento, y su. sin ánimo de spoiler, porque cualquiera puede escucharla, ¿qué nos cuentas en esa canción? Sin ponerte cursi. Pero es que ya lo cuenta la canción. Yo creo que si yo lo cuento ahora lo No tiene estropeo. gracia. Vale, Claro, perfecto. Pues vamos a casi, escucharla. Yo la escucharé otra vez más detenidamente e invito a la casi, gente a casi escucharla entonces. me he comido el coco. Además, claro, es que es lo que tú dices. Si damos muchos detalles, hacemos spoiler, porque parte de la canción es cómo va dosificando la información. Parte de la gracia de la canción. Perfecto. Pues pasemos a Carnaval Pop, que ese espero que tengas ahí la portada porque aparece el gran Kiko Veneno disfrazado. Y Kiko Veneno a mí me ha acompañado con muchas de sus canciones porque Hombre, aparte de rítmica y moviditas, tienen ese puntito de él, ese ingenio, esa gracia. Y la verdad es que a mí es un conductor, un autor, un cantante, un músico que me encanta. Y en Carnaval Pop, tú analizas el carnaval desde la óptica de la música popular. ¿Qué tienen en común el pop y el cuplé gaditano, por ejemplo? no, lo que yo hago realmente en este libro es analizar la huella que ha dejado el Carnaval de Cádiz y que deja en otras músicas actuales desde el siglo XIX hasta ahora. Ajá. Es exactamente eso de lo que trata el ensayo en concreto. Cuéntanos un poquito cómo lo haces. Bueno, pues rastreando a lo largo de la historia dónde está esa huella. O sea, por ejemplo, pues en el flamenco, ¿qué huella hay del carnaval en el flamenco? Que tienen en cierto momento un periodo de origen, muchas características similares. Sí, ahí está contado con detalle. La huella que deja, vamos, de hecho lo tengo clasificado estilísticamente, siempre una cosa aproximada, ¿no? Porque hay gente que dónde la encaja, ¿no? Pero bueno, pues hablo de eso, de la influencia, que tampoco quiero hacer mucho spoiler, pero de la influencia en cantantes de copla, de canción española, en cantautores, en grupos de rock también, hay alguno por ahí, yo qué sé, hasta en el tango argentino está ahí, eh, en qué más cosas, yo qué sé, en cantantes de pop también, yo qué sé, en cantantes melódicos también. Es una huella que está mucho más patente y mucho más presente de lo que a priori pudiéramos aventurar, ¿no? Sí, lo típico de sí que este hombre, ¿cómo se llama? Que canta allí en Cádiz, Manuel Carrasco, ¿no? Sí. Sí, este hombre canta Onubense, si no mal no recuerdo. a veces canta pasodobles sí, sí, pero hay muchas más cosas que no son tan evidentes y que eso es lo que yo he ido recopilando para dar forma a este libro. Que la verdad que me lo ocurre muchísimo, tío. Hombre, Porque es que habrá tenido aparte lo que es una documentación importante, ¿no? sí, sí, sí. Me he hartado de, bueno, escuchar discos, por supuesto, leer otros libros
la parte de las cosas más antiguas, por ejemplo, lo del flamenco y eso está sacado de otros libros, de Javier Osuna, no sé qué, no sé cuánto, por ejemplo. De hacer entrevistas también, porque algunos artistas yo veía que estaba ahí, pero que no hablaban en ningún lado, tal, y entonces esa búsqueda de, ¿qué más? Documentales también, por supuesto, en fin. Sí, que tiene una bibliografía importantísima el Eso. libro. Y Sí, te la sí, has sí. currado mucho, digámoslo así entre... Y aparte análisis de canciones también, destacando donde se pueden ver unas cosas y otras. Y yo le pregunto a gente que ha estado aquí, bueno, que ha pertenecido al mundo del carnaval, o está presente en el mundo del carnaval, o le gusta mucho el carnaval, por ejemplo, Cristina Braza, Francisco Jácome y otras personas que han pasado por este espacio. ¿El carnaval de Cádiz necesitaría un impulso cultural más amplio del que tiene realmente? ¿Tú cómo lo ves? Más amplio, chiquillo. Más amplio digo que ¿Qué? más Cádiz? reconocimiento En quizás. Cádiz Pienso yo. No, todo en es Cádiz carnaval. no. Hablo en general. Yo creo que ya está en ello, por eso digo la cosa, que cada vez tiene más repercusión y cada vez tal. Lo que pasa es que no va a salir un paso doble de Martínez en los 40 principales, pero es que tampoco hace falta, ¿no? Entonces, no creo que haga falta ningún empujón porque ya por sus propios medios, en sus propios ámbitos, que es un ámbito, pues aparte, si queremos verlo, no tan aparte, porque cada vez, es lo que te digo, cada vez está más presente en ámbitos musicales, ¿no? De otros estilos, ¿no? Que van entrando en programaciones, en festivales incluso. Yo creo que no hace falta nada. Yo creo que al carnaval lo que hace falta es dejarlo que fluya por su propio cauce y que vayan pasando las cosas que tienen que pasar, que no hay que forzar las cosas porque no es necesario. De manera Tiene, natural, ¿no? tiene una proyección, vamos, que sí, que claro que la tiene. Lo que pasa es que es verdad que hay medios, a lo mejor, ¿qué te digo yo? No sé cómo iba a decir, medios que tienen que ver con la música, que en realidad cada vez hay menos, o sea, en realidad eso cada vez existe menos, en los que no se hace caso pero es que bueno, pues ellos se lo pierden, ¿no? Que tampoco Escucho una yo cosa. cada vez más, o es cosa mía, ¿vale? Escucho yo cada vez más instrumentos del carnaval y más letras o más, a lo mejor la juventud, más propias del carnaval o más música propia del carnaval en la música de hoy en día. Bueno, es que tú date cuenta que, por ejemplo, en Andalucía, ¿qué programación musical hay? No hay ninguna prácticamente, ¿no? O sea, entonces muchos chavales, una de las músicas que más les llega, porque sí está muy presente en distintos ámbitos, porque tiene su circuito y es el carnaval. Y eso cada vez más, porque cada vez hay menos, más allá de los greatest hits que están por todos lados, queramos o no queramos, que nos llegan, pero más allá de eso no, y entonces el carnaval sí que llega mucho, cubre en cierta manera un vacío que está ahí y que bueno, pues sí, yo diría que sí, que mi teoría es que cada vez está más presente en la obra de muchos artistas, ¿no? Perfecto. Y tú este año 2025 has presentado también, porque es que es un no parar. Fernando me decía al principio, ostras, es que has soltado un buen parrafote. Pero es lo que tú has hecho, es decir, es que encima este año 2025 no ha estado tampoco parado, vamos, y que no esté durante muchísimos años. La colección Metanoia, a la que pertenece tu antología dedicatoria, Sí, de la cual firmaste ejemplares en el stand de la Fundación Carlos Edmundo de Ori en la pasada Feria del Libro de Cádiz. Ahí exactamente. está, y además preciosa, ¿eh? Es que ¿cómo es? ¿Como un corazón o cómo es? Enséñalo otra vez, Mira, porfa. son tres de los compis o sea, es Ori y dos de sus compis postistas. Ajá. Una ilustración en base a la que ha hecho un collage. Mira, Sí. la caricatura es de Lorenzo Goñi y Suárez del Árbol. Uh-huh. Uh-huh. Y sobre ella hizo Laura, que fue, vamos, que es la viuda de Ori, hizo un collage con eso. Uh-huh. Uh-huh. Y sí, sí, tiene esa formita que parece un corazón. Eso es lo que a mí me ha llamado, ¿no? Es decir, Un rollo aparte el título, muy volvemos otra vez al acrobático. título.
El título es fenomenal, ¿no? Lo que es el juego que se hace ahí, ¿no? Con la dedicatoria, ¿no? Con Y, ¿no? A Claro, mí, de Ori, esas son las pamplinas mías. Ese es mi rey. pues el título es muy chulo, ¿eh? Me encanta también. Oye, ¿y Ya te cómo digo, fue? yo al principio se me ocurrió, dije, bueno, esto va a ser una cosa, este título lo voy a poner como preliminar, o sea, en plan de, a lo Sí, mejor es demasiado tontería y todo el mundo me va diciendo, tío, es que está guay, tío. está Y muy bueno, guay. pues lo dejamos. Sí, la verdad que tiene sentido, claro. Está muy guay el juego de palabras que ha hecho ahí con el apellido. Sí. Perfecto. ¿Y qué significó para ti esa presencia y qué vínculo sientes tú con la figura de Ori? Bueno, yo lo conocí a través de un par de amigos míos que ya lo leían y demás. Y estamos hablando hace muchos años, no sabía decirte fecha exacta. Pero el caso es que no me acuerdo a santo de qué, hubo un acto en la Diputación al que fue él, que creo que era un recital o algo así, y claro, yo me quedé completamente enamorado de su figura, ¿no? Porque tiene una poesía muy imaginativa, muy juguetona, lo que estábamos hablando antes, ¿no? De ese punto del juego del niño, ¿no? Pues eso está ahí. No, sí, que lo cual no quiere decir que no tenga una profundidad, todo lo contrario. Y entonces, pues ya te digo, desde ese momento me quedé prendado, fui ahondando en su obra, lo vi varias veces más, incluso tuve la suerte de que él grabase en un disco mío un poema suyo al que le Lo he puse escuchado, lo he escuchado, sí. pues eso, en medio entre las estrofas, mi idea era intercalar unos aerolitos, que los aerolitos son como las greguerías, por decirlo de alguna manera, son pequeñas frasecitas, que es una de las especialidades de Ori, una de las cosas que más, ¿cómo te digo yo?, que más engancha a la gente, ¿no? Yo creo que es la mejor manera, de hecho, para entrar en su mundo, ¿no? Pues eso está recopilado además en un libro que hay ahora, que yo en aquella época lo tuve más difícil, tenía que ir a la biblioteca, buscar, porque los libros que había de Aerolito estaban desclasificados, pero bueno, o sea, estaban descatalogados. Pero bueno, el caso es que eso, que nada, mi idea era intercalar unos fraseos de armónica con unos aerolitos. Y de pronto pensé, digo, bueno, ¿y por qué no intento que sea el mismo Ori el que lo recite? Pues, ¿quién dijo miedo? Y a través de... Queda fenomenal, tío. Queda Hombre, tío, fenomenal. eso es una joya, eso es lo que Queda te digo, fenomenal. cosas que he conseguido que he vivido en estos años, que es que eso es que es el único disco en el que está Ori participando personalmente, con su voz. Y es magia pura, eso es magia pura. Es Y por magia. eso, Yo no me lo esperaba y de pronto suena su voz ahí en medio con un verso y dices tú, tío, qué guay es lo que ha hecho aquí Fernando y Ori, ¿no? Lo que han hecho entre los dos. Pero claro, la idea es tuya. Es que, digámoslo así, esa creatividad o esa originalidad también se demuestra mucho en tu obra, ¿no? claro, sí, sí, bueno, es que al final ¿Cuánto hay mm, de improvisación en tus actuaciones, Fernando? hay bastante, y me gusta que la haya, sí, 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 sí. Sobre todo entre las canciones. Mm, más o menos sé lo que había contado y lo que voy a hacer, pero siempre hay bastante margen a de pronto que se me ocurra una cosa nueva y de hecho a mí a veces me salen cosas que digo, ostras, tío, ¿La habéis grabado? ¿La habéis grabado? y no, y ya eso ya no, ya es arte efímero, ya eso ya no puedo repetirlo en ningún concierto más. Pues yo ahí y ahí se quedó. Sí, y con las canciones un poco, algunas se prestan también a la improvisación. Bueno, a jugar un poquito más con la estructura bueno, sobre todo las que tienen armónica, por ejemplo, que bueno, pues nunca hago el mismo solo de armónica dos veces. Y bueno, pero una cosa que quiero destacar, volviendo al dedicatoria, que Ajá. es una antología de poemas dedicados a Carlos Mondadori de varios autores. O sea, no es que sean poemas míos, yo he hecho la selección. Y por aquí Sí. está, yo qué sé, desde su padre, que era un poeta modernista, que conocía a Rubén Darío y demás, hasta que te digo yo, Gloria Fuerte, que fue muy amiga suya, hasta yo que sé, un montón de gente
como Celaya, Allen Ginsberg, que fue Bob Dylan era un flipado de Allen Ginsberg. La generación Beat y la generación hippie eran pues fue colega de Ori, ahí donde lo veis, ya en los años 80, pero sí, hasta yo que sé, un montón de gente, ¿no? Y yo qué sé, pues esto también está lleno de joyitas, ¿verdad? Que es un libro para muy cafeteros, porque te tiene que gustar Ori para que te guste No, leer pero a te digo Ori. una cosa, ¿eh? Leyéndolo y viéndolo y escuchándote a ti ahora, se me abre aún más el apetito que no haber podido estar en la presentación que hiciste tú en la Feria del Libro de Cádiz cuando yo estaba en Cádiz. Y claro, al enterarme ahora digo, mira, este libro me hubiera gustado tenerlo firmado por Fernando y tener este libro, pero bueno, ya me haré con él y si hay posibilidad en el futuro, le echa tu garabato ahí. Y quiero tener yo ese libro, quiero tener ese libro de dedicatoria porque ya te digo que es que me atrajo mucho el contenido, sobre todo, ¿no? Y bueno, ya lo que te decía de la... Y te quería aprovechar para felicitarte de nuevo tu 25 aniversario y preguntarte qué tenías tú proyectado, pensado hacer, celebraciones, cuenta un poquito, hazte un poquito, no me sea tímido, va. Sí, mira, pues lo primero ya lo hice, que fue sacar la que fue mi primera canción, rescatarla y publicarla ahí como primicia como inicio de toda esta historia. Y también he dado la pista por ahí de que en otoño seguramente sacaré un disco de rarezas, pues, canciones que he grabado para distintos proyectos y que no están en ningún disco, o alguna canción que se quedó fuera de algún disco, porque ya había demasiadas canciones o X, ¿no? De algunas curiosidades. Eso por un lado. Después también lo que está más, lo que hay que darle más arilla ahora mismo es que el 12 de septiembre doy un concierto en el Pai Pai, que además fue el primer sitio en el que di un concierto completo. O sea, era el Gran primer Pai sitio Pai, Gran Pai Pai. ¿Desde qué claro, año lleva abierto el Pai Pai? desde el Desde... 2001. No, pero es que anteriormente estaba abierto. Yo me refiero que la tradición del Pai Pai, ¿no? Como lugar Sí, cultural, ¿no? sí, bueno, como sala de fiesta y cabaret y eso, no sabría decirte si estuvo desde los 50 hasta los 70. Pero siempre ha tenido ese punto cultural, ¿no? Claro. Incluso desde entonces, ¿no? Claro, desde el 2001 ya retomaron y como Y ya cafetería. llevan casi 25 años, que es muy bonito ese sitio. Cuenta un Exactamente. poquito de eso, por favor. Entonces, es lo que te digo, la primera actuación con canciones mías fue, como dijimos antes, en el Albanta, pero mi primer concierto completo fue en el Pai Pai. Entonces tenía todo el sentido bueno, que la celebración tuviera lugar en ese lugar. Entonces, eso va a ser un concierto en el que, bueno, voy a tocar canciones un poquito de todas mis épocas y voy a invitar a algunos y algunas compis con quienes he colaborado en estos años. La idea es que sea un concierto fiesta, ¿no? Pues anotamos ese concierto fiesta el día 12 de septiembre. El horario lo dejamos de momento a confirmar o ya lo tienes A claro. las 9, a las 9. A las 9 de la noche. Buena horita para tomarte algo en el Pópulo. Y ya, por decir un sitio, por decir uno de los sitios con más salero y más tradición de Cádiz y que se está poniendo de bonito. Yo estuve hace poco con los actos también de todo el tema LGTBI y demás y estaba aún más con más gracia, ¿no? Con más salero, con más ambiente, más vivo. Y yo la verdad es que estuve por allí muy bien. Yo también estuve, o sea que quizás coincidimos y no lo A lo supimos. mejor nos cruzamos. Sí. Yo estuve una noche en el, ¿cómo se llama? ¿La Abadía? No En caigo un bien. pub de allá al lado, que estaba la plaza al lado con el Vale. escenario y todo esto. Pero bueno, perfecto, estupendo. Y ya voy a pasar a la última fase digámoslo así, de la entrevista, ¿vale? Para irte un poquito encaminando a que ya vamos terminando. Que no, ¿vale? Tú eres librero aparte y tu vida está entre los libros. ¿Cómo se ve esa vida? Porque esto es como el que
el que trabaja en un restaurante o en un bar, ¿no? Dice tú que yo no es lo mismo la barra, que detrás de la barra que en la barra, ¿no? Entonces, ¿cómo es la vida entre libros y estando allí atendiendo a la gente sin poder leer? Bueno, yo llevo siendo librero unos años, 4 o 5 creo, que era otra de mis vocaciones, siempre quise, y de pronto surgió la oportunidad y así, y bueno, ahí estamos. No todo el año, yo estoy intermitentemente, y así, bueno, pues compagino con mi vida artística, y bueno, a mí me gusta mucho porque de pronto a mí es que me encanta el trato con el público. Eso es una cosa que me gusta mucho y la gente que viene, que te pide consejos o que te cuenta que tal libro le apareció no sé qué, que tal no sé cuánto. Y de pronto pues descubro un mundo de libros, claro, porque uno tiene su gusto y se mueve por unos circuitos y no sé qué, pero hay otras cosas por ahí que no tienen nada que ver con lo que uno lee normalmente, ¿no? Y es muy interesante, muy curioso ver qué es lo que lee la gente, ¿no? Y por dónde van otras historias que no tienen, bueno, que van por otro lado y me gusta ese punto. Y ahí siempre hay mucha anécdota también, porque en todo lo que haya Cuenta contado, alguna, sin dar nombre, alguna anécdota así. hombre, alguna vez me han pedido un marcapaso, por ejemplo. Esa es buena, esa es buena, esa es Yo buena. no estoy autorizado, ha sido mi respuesta. No estoy autorizado, pero Yo te puedo puedo dar dar. marca página. Eso está muy bien, esos son anécdotas y chistes de librero muy buenos, ¿eh? Me lo Claro, tío. apunto. Y te quería preguntar, por ejemplo, ¿cómo ha afectado tu nacimiento en tierras gaditanas a la hora de desarrollar tú tus letras y tus escritos? Pues mira, yo eso lo he pensado un montón de veces, ¿eh? Y, y yo diría que se nota. Si hubiera nacido en Madrid, por ejemplo, no creo que lo que yo hago fuese igual. Eh, pero de otra manera, distinta. O sea, si tú escuchas mi música que la he escuchado, no suena al típico sonido gaditano que todos podamos tener en mente. Yo Mm, no canto en modo comparsero, ni mm, soy flamenco, lo más flamenco que tengo es alguna rumba. mm. Eh, Sí, pero eres más yo clásico, ¿no? no sé si clásico es la pregunta, no sé si clásico es el concepto, porque, bueno, no sé, da igual. El caso es que mi manera de entender ser de Cádiz es que, bueno, Cádiz tiene una tradición cultural pues de mucho tiempo, tiene muchos escritores muy míticos, muy tal, y bueno, y una historia y aparte una conexión con Latinoamérica. Siempre digo que hablo de esto, hablo de la misma cita, que no me acuerdo de quién era, pero que es tal cual, que Cádiz es el último puerto de Europa y el primero de América, ¿no? Según algún autor que ya buscaremos quién era. Y entonces, pues esa conexión con Latinoamérica también la tengo yo muy presente en mis canciones, en mi poesía, en muchas cosas de mi música. Y por otro lado también, Cádiz fue uno de los primeros puntos de España por los que entró el rock, ¿no? A través de la base de Rota y de su emisora y no sé qué. Entonces, pues eso lo tengo yo muy presente y al final tiene que ver también con la geografía. No es lo más evidente que se esperaría a lo mejor de Cádiz, esto suena. No hago cuplé, no escribo cuplé, no hago paso doble porque ya hay muchos genios de eso. Lo mío yo lo enfoco de otra manera. No es que lo enfoque, es que es como me sale. Claro, claro. Volvemos a lo El mismo. arte tiene que ser así, ¿no? Es lo mismo, es lo natural. Es que a mí esto es este es el lenguaje que yo manejo y que a mí me sale. Y al final, pues va por ahí la cosa. Pero bueno, eh, bueno, quiere decir que yo aprendo muchísimo del carnaval y del flamenco, por supuesto. Pero Mm, no, mi sonido no va por ahí, va por otro lado. muy bien. Y tú naciste a finales de los años 70. Yo creo que es una década bastante marcada. Yo soy del 76, tú eres del 79. ¿Tú sientes que perteneces a una generación con una sensibilidad concreta, una forma diferente de ver el mundo o no? No sé, porque yo siempre me he sentido muy bicho raro, siempre me he sentido muy desubicado. Sí, tengo cosas en común con gente y bueno, supongo
pero no sabría yo. Yo, de hecho, me siento muchas veces que conecto más con gente de generaciones anteriores a la mía. A mí me pasa eso, ¿eh? De pronto me pongo a charlar y digo, "Hostia, tío, es que parece que tengo más en común con esta gente que con... No lo sé, no lo sé. Eso tendría Pero que... eso a lo mejor no es querer ser un poco esponja, ¿no? Querer saber más y querer acercarte más a lo sabio, ¿no? Digámoslo así, porque se relaciona lo sabio con lo más mayor, ¿no? Como tú decías. Y entonces a lo mejor, pues, quizá tenga que ver también con ese concepto de haber nacido entre dos mundos, ¿no? Entre el moderno y el poquito más, ¿no? Puede ser, pero y también que yo siempre he escuchado, yo nunca he estado, yo qué sé, cuando estaba de moda el grunge, a mí el grunge no me interesaba nada porque yo estaba escuchando el rock de los 60 y de los 70, o los cantautores de Cuba de no sé qué, o por eso te digo que nunca no he estado en lo que tocaba mi generación. Sí, hay cosas que sí, pero la literatura igual, siempre he tirado más para atrás que... Que Aunque para adelante. también leo cosas, obviamente, estoy al día Claro, de tal, pero no sé, claro. no sabría decirte si hay algo generacional en lo que yo esté ahí. ¿Eres No lo nostálgico o no? nostálgico, en realidad no. O No sea, demasiado, ¿no? o sea, sí, a ver, hay cosas que ya no existen que me gusta mucho y que me gustaría que existiesen, ¿no? Pero no, nostalgia no sé si sería la palabra. Nostalgia de futuro. Pues No, vamos con las tres últimas preguntas. dale, El dale. silencio. ¿Qué papel juega el silencio en tu obra? Esa es muy buena. Otro autor que tampoco sé quién era, decía que el silencio es la respiración de la música. Y eso es una verdad como un templo. Pues yo creo, no sabría decir muy bien cómo, pero es importante, es muy importante, sí. Y Perfecto, también, y entonces, también, y sí, también hay que saber callarse cuando toca. Bueno, lo que se escribe lo podemos aplicar haciendo aquí un bucle, ¿no? De pronto una pirueta. También con la concisión, ¿no? O sea, si yo quiero decir algo y en 3 frases ya está dicho, ¿para qué voy a incluir 16 más? Eso también tiene que ver con el silencio, ¿no? De pim, pam, pum. Y se queda ese silencio final de ya, ya lo hemos contado, no hay que enrollarse más, no hay que pum, pim, pam, pum. No, déjalo. Ya después de todo esto ya el silencio es lo que queda. lo importante que es lo que tú has comentado, ¿no? Que importante es escuchar, ¿no? Y más en algo, a lo mejor, leer es saber escuchar, pero ir a un Esa, concepto como el tuyo y saber escuchar es importantísimo también, ¿no? esa es la otra lectura del silencio, eso me estaba viniendo ahora a la mente, que perfectamente con lo que encaja con lo que tú estás diciendo, la necesidad del silencio para asimilar las cosas, ¿no? Y hoy en día estamos, como diría Ismael Serrano, si se callase el ruido, ¿no? Que es una canción maravillosa que yo creo que da la clave. Muchas veces estamos ahí en un batiburrillo de estímulos, de no sé qué, y hace falta pararse y decir, espérate, tío, espera, esta última cosa que me ha pasado, o que he leído, necesito un momentito de silencio, de pausa para asimilarla y para sacarle el jugo, o de lo que he escrito. Espérate, lo he escrito, vale, pero espérate, vamos a pararnos ahora. ¿Esto es lo que yo quiero decir o es lo que sale porque es lo que pega que salga y es... Bueno, vamos a darle una vueltecita. Ahí también está el silencio. Esos 15 segundos a lo mejor entre capítulos o entre poema y poema, que yo muchas veces he aprendido a tomármelo, creo, no recuerdo ahora mismo un escritor que tenía yo aquí, que leí un libro suyo y lo decía, tómate, y ahí aprendí yo eso, hace 10 o 12 años. Era un director de cine, eso sí me acuerdo. Aranoa, Fernando Aranoa. No quiero decir nombres así al azar sin tal, pero la cuestión es que decía el hombre, tenía muchos muchos relatos él en su libro, y decía, tómate 10, 15 segundos para reflexionar sobre cada relato y los disfrutarás mucho más. Claro, es que si tú lees en automático, como solemos a veces leer o como lee mucha gente, me he leído 250 libros este año, pues claro, a Claro. lo mejor como te los lees tú también me los leo yo, ¿me Y no explico? te No, has enterado de nada. Y no te has enterado de nada. claro, las cosas que no me gustan, las leo en diagonal, lo que sea.
hay gente que a lo mejor tenga la facultad de leer rápido y leer esos 250 libros, leerlo porque es un fenómeno, ¿me entiendes? Y entenderlo todo. Pero yo creo que a veces hay que pararse, como tú decías bien antes, y tomarlo, ¿no? O sea, y reflexionarlo y aprender y masticarlo y digerirlo. Creo que el libro era de Fernando León de Aranoa, creo, Bueno. si no me equivoco. Entonces, vale, entrando ya en la fase final, ¿qué canción de todas las que has escrito sientes más tuya, más íntima, más irrepetible? Uh, Aquí hay que mojarse, ¿eh? Pues no es tan fácil porque obviamente todas tienen algo de eso, ¿no? Todas están en esa búsqueda, si no. Pero bueno, quizá mis dos más. Ya he decidido, ¿vale? ¿Puedo decir? Puedo, dice. ¿Puedo Y decirlo? tres, y tres. Una es Por todas las ventanas Ajá. y otra es Busco. Pues mira, me las anoto porque no he escuchado ninguna de las dos tuyas esas. Y quiero saber, dentro de lo que es la percepción del autor, cómo Ajá. me llega a mí a ver si me parecen también las mejores, ¿sabes? Claro, pero ahí también hay unas implicaciones que son sentimentales, que bueno, que a lo mejor eso Claro, 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 no claro, es tan evidente, ¿no? Para quien lo escuche, pero claro. bueno, a mí sí. Repíteme, las busco y Y Por todas las ventanas. por todas las ventanas. El título de Por todas las ventanas, busco está chulo, porque ya implica eso, ¿no? La No, búsqueda, ¿no? Y ya es muy, ¿cómo te diría? Muy ambiguo, un título muy ambiguo, muy guay. Y Por todas vale. las ventanas también suena súper bien porque parece que mires por todas las ventanas en busca de algo, justamente. Muy Ya guay. verás por dónde va la cosa. Vale, vale, pues me la Lo voy que a se escuchar. encuentra detrás de esa ventana. Vale, no te voy a pedir que me digas por qué, voy a intentar descubrirlo yo mismo para no animar a los spoilers y entonces ya en todo caso lo hablaría contigo y te diría, mira, esto me ha transmitido y esto me ha transmitido. Como yo sé que tú eres un tío que no te importa charlar por el Instagram y comentármelo, pues yo te lo comentaré cuando la escuche, ¿vale? Y por último ya, ¿vale? Que llevamos ya un ratito, pero yo estoy la mar de a gusto, pero claro, yo es que soy, yo tengo carrete, ¿vale? Claro. Y te quiero preguntar, ¿qué recomendación le darías a alguien que está comenzando en el mundo de la escritura, de la música, de las artes, porque ya al ser tú tan versátil y que tenga la ilusión de publicar su disco, su libro por primera vez? Eh, sí, a ver, primero que no tenga prisa, que intente hacer que no pase, si estamos hablando de grabar o de publicar, que no pase que grabe o publique algo que después con el tiempo le dé vergüencita y diga, "Hostia, no veo lo que me podía haber esperado un poquito más y haberle dado una vueltecita". Yo creo que en realidad esa sería la clave, que le dé una vueltecita, que no tenga prisa y que intente aprender lo más posible bueno, y que busque referentes. Cuanto más y más sólidos, mejor. Que no siempre están a la vista, siempre, muchas veces hay que indagar un poquito, y sobre todo hoy en día, que con el rollo de los algoritmos estos, lo que nos llega es lo que nos llega, no es siempre lo más, necesariamente lo mejor, tampoco tiene por qué ser lo peor, pero bueno, hay cosas que se escapan, que están fuera de esas cosas, bueno, y que nos pueden sorprender. La paciencia es un punto importantísimo, porque es que creo que casi que incluye y abarca todo lo demás, ¿no? Hombre, sí, claro, sin paciencia no hay ciencia, como dice el dicho, la madre de la ciencia. Pero sí, sí, totalmente. Perfecto, pues yo poco más, Fernando. Yo agradecerte que hayas compartido con nosotros tu tiempo, tu música, tus letras en este humilde espacio, que hayas sido una persona tan amable, tan receptiva, tan fácil de poder quedar contigo y que tus palabras, pues bueno, como bien sabes, nos invitan a detenernos, a escuchar, fijarnos en lo que estás contando y mirar con otros ojos el mundo. Entonces, pues escuchar con oídos serenos, ¿no? Como se suele decir. Y nada, dejarte a ti, pues, que puedas decir tú lo que, antes de despedirte, lo que te apetezca, vamos, antes de dejar el espacio.
Pues nada, que encantado, que muchas gracias por este ratito, que la verdad que también me lo he pasado muy bien. Y a quienes escuchen esto, que nada, que ahí están las canciones, ahí están los libros y ahí está el 12 de septiembre en el País País. Ahí, esos son citas ineludibles. Ahí nos vemos. Pues estupendo, el 12 de septiembre, ahí está. Venga, pues Fernando, un abrazo y hasta la próxima. Hasta A la próxima. cuidarse. Gracias a Venga. ti.